En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Y este es el motivo por el cual hoy nos reunimos, querida iglesia, para recordar uno de los momentos más poderosos y conmovedores de nuestra fe. Sí, escuchen bien. Esto es algo tan grande, tan sublime. Vamos a recordar lo que pasó hace muchos años, 2025 años, digámoslo así. Lo que pasó en la cruz. Porque de eso depende nuestra fe. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que este acontecimiento no fue simplemente una ejecución más por los romanos. Fue el cumplimiento del plan eterno de Dios para salvación de la humanidad, querida iglesia. Eso es lo que estamos celebrando hoy. El cumplimiento del plan eterno de Dios para salvación de la humanidad. En la cruz Jesús no solo sufrió físicamente, sino que cargó con el peso de nuestro pecado y nos abrió camino hacia la vida eterna. Queridos hermanos, Jesús no fue obligado a morir. Él escogió la cruz por amor. Todos sabemos que Él fue traicionado, humillado, azotado y crucificado. Y todo esto tuvo que soportar por ti y por mí. Escuchen bien. Por eso la cruz es la mayor prueba de que Dios no se quedó indiferente ante nuestro pecado, sino que actuó con amor sacrificial. No es cualquier amor. Y en esta noche me voy a enfocar en lo que realmente sucedió en la cruz, cuando Cristo estaba crucificado en la cruz y luego murió, para que tengamos claro qué pasó en ese momento. Hermanos, mucha gente cree en Dios. Y el diablo también cree. Pero no conoce a Cristo crucificado. En otras palabras, no sabe qué sucedió allí o qué pasó. No tienen un entendimiento de lo que sucedió cuando Cristo murió en la cruz. Hermanos, si tú no entiendes y no crees en lo que sucedió cuando Cristo murió, tú y yo nunca vamos a vivir una vida que Dios quiere que vivamos con Él. Porque aquí está la base de todo el Evangelio. No basta solo con creer en Dios. Por eso Pablo en sus epístolas resalta lo más importante del Evangelio, que es predicar a Cristo crucificado. Eso es lo más importante del Evangelio. No digo que es lo único, pero es lo más importante. Por eso quiero invitarles a que vayamos a 1 Corintios 2, del 1 al 2. Y escúchenlo y miren lo que dice aquí. Dice así: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que primero dice Pablo:
Yo no voy a utilizar un lenguaje moderno, sofisticado, con técnicas retóricas. No. ¿Saben por qué? Porque no querían que los corintios creyeran por lo bonito que Pablo estaba hablando, con un discurso totalmente motivador probablemente. No. Sino quería que sea el poder del evangelio que convenza a los creyentes. Y Pablo enfatiza que el centro de su mensaje es Cristo, especialmente su crucifixión. Pablo sabía que la cruz es el corazón del evangelio. Y Pablo enfatiza que este mensaje de Cristo en la cruz es lo que realmente ellos necesitaban creer y entender. Por eso Pablo dice que no quiere hablar de otros temas. Su enfoque era Cristo crucificado. Y este es el nombre de la prédica. Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque esto representa el amor, el sacrificio y el poder de Dios para salvar. Eso representa. Querida iglesia, podemos estar nosotros en una congregación por muchos años y no entender lo que realmente sucedió en la cruz. Mucha gente no entiende. Uno se pregunta, ¿qué pasó en la cruz? Sí, sé que Cristo murió por nuestros pecados y de ahí no pasan. Lo que vamos a hablar hoy noche va a ser algo grande, poderoso, de lo que pasó allí, en ese momento. Vamos a 1 Corintios 1, 17 al 18, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escuchen bien. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Clarito habla el apóstol. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en aquel tiempo, en la iglesia de Corintio, en aquella época se hablaba mucho de los ritos, que si haces esto, que si no haces esta otra cosa, que si te bautizaste. Le daban más importancia a estas cosas. Y no le daban mucha importancia a lo que Cristo hizo en la cruz, cuando murió. Y Pablo no está despreciando el bautismo, sino está estableciendo el propósito por el cual él fue llamado, que era predicar el evangelio de la cruz, o el mismo Señor Jesucristo. Es lo que aclara Pablo, que su misión no es hacer seguidores de hombres hablando probablemente con bonitas palabras, sino llevar el mensaje de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque la cruz no necesita ser adornadas. No necesita ser adornada con palabras para convencer a los demás y de pronto no molestar a nadie, como hacen muchos predicadores. Hablan un mensaje adulterado, cambiado, para agradar a los oídos de la gente. No se trata de hacer eso. Su poder está en el hecho de que Dios sacrificó a su Hijo por nosotros. Ese es el mensaje. Todos sabemos que bautizar es bueno. No estoy diciendo que bautizar es malo. Es muy importante. Venir a la iglesia es muy importante. Adorar es muy importante. Cantar es muy importante. Pero, querida iglesia, ¿sabías que nada de esto existiría o serviría si Jesús no muere en la cruz y resucita? Nada de esto.
Y gracias a Dios sí pasó todo esto. Todo esto sería en vano. La iglesia no existiría si Jesús no muere en la cruz. Todos estaríamos sin esperanza. Porque si tú y yo no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y no creemos lo que pasó en ese momento en la cruz, todo sería en vano. Nuestra fe sería en vano. En esto consiste el Evangelio. ¿Que es importante hacer buenas obras? Claro que sí. Pero más importante es conocer a Cristo crucificado y tener claro. Escuchen esto. Todo lo que necesitamos, tú y yo, fue entregado en la cruz por Cristo. Todo lo que necesitamos. Eso es el Evangelio de salvación. En la cruz recibimos, los que creemos, todo lo que necesitamos en la vida. Por eso debemos predicar el mensaje de la cruz. El mensaje, ¿y cuál es el mensaje? Es Cristo crucificado. Para el mundo natural, la idea de un Salvador crucificado parece absurda, o para los que no creen. Para ellos simplemente es un símbolo de debilidad y derrota. Pero para nosotros, los que sí creemos, esto sí es poder de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio nos ha cambiado, nos ha transformado y nos da vida eterna, querida iglesia. Para los que creemos es poder de Dios el Evangelio. Pero lamentablemente algunos han cambiado el mensaje de la cruz enseñando otras cosas que no son reales. ¿Qué dicen? Que si nosotros aceptamos a Cristo, todo nos irá bien. Herejía. Porque Jesús no murió en la cruz para que todo nos vaya bien. Jesús murió en la cruz para salvarnos del castigo eterno y darnos vida y vida en abundancia. Por eso murió. Para librarnos del infierno. Ya estábamos condenados. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos quedaba? Esperar el castigo eterno. Pero Jesús murió en la cruz y resucitó para reconciliarnos con el Padre. Qué gran noticia. ¿Se alegran? Por eso yo quiero enfatizar tanto este mensaje en lo que pasó en la cruz. Hermanos, si Jesús no muere en la cruz y resucita, no hay perdón de pecados para nadie. No hay iglesia. Si Jesús no muere en la cruz, no hay restauración para nadie. No hay sanidad. Nosotros solamente estuviéramos perdiendo el tiempo. Todo lo que hagamos no serviría de nada. Pero si nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y lo creemos totalmente, lo tenemos todo. Y nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Y tenemos gozo, paz, esperanza. Ya no hay nada que nos separe del amor de Dios. No existe ya nada. Es por la fe. Y el amor de Dios se demostró, ¿cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. Dice que Dios amó al mundo, que envía a su Hijo para que venga a la tierra, nazca de una mujer, crezca como un hombre y muera como un hombre. ¿Para qué? Para demostrar que no hay mayor amor de que alguien ponga su vida por alguien más. No hay, no existe. Nadie lo puede hacer. Solo Dios, que envía a su Hijo, lo sacrifica por nosotros que no lo merecíamos nada de eso. Aquí hay padres, aquí hay madres que tienen hijos. Pregunto,
Te pregunta a ti, mujer, ¿tú darías a tu hijo de 6 años, inocente, para que sea crucificado y muera por un delincuente, asesino, ladrón? ¿Verdad que no? Nadie lo puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay amor como el de Dios. Pero alguien puede decir, ¿cómo, pastor? Yo amo a mi hijo. Alguien puede decir eso. Y es verdad. Amamos a nuestros hijos. Y cuando tienen esa edad, con mucha razón, cuando son inocentes todavía. Ya cuando están grandes, probablemente 17, 18 años, ya no nos importa mucho. A lo mejor le dan como ofrenda. Pero a esa edad no. Nadie haría eso. Nadie haría eso. Pero Dios lo hizo con su Hijo. Porque el plan de Dios fue desde el principio. Ya estaba establecido que esto se cumpliera. No es que de pronto se dio todo esto, este sacrificio. Ya estaba planificado desde el principio. El amor de Dios es verdadero, genuino, es único, hermanos. Por eso nadie de nosotros se atrevería a dar su hijo por alguien. Si Jesús no muere en la cruz y resucita, el mundo seguiría condenado, nadie se salvaría, sin esperanza. Muchos pensarían que pueden ser salvos por sus obras, por sus esfuerzos, por sus capacidades. Y todos sabemos que nadie se puede salvar sin Cristo Jesús. Nadie. Por más buena persona que seas. Y sabemos que existen personas que son buena gente. Hacen buenas obras. Visitan, dan, colaboran. ¿Pero crees que el Espíritu Santo está en esas personas? No. Vamos a Efesios 1:13. No sé si lo pueden poner en la pantalla. ¿Qué dice? Efesios 1:13. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué palabra? Esta. El evangelio de la cruz. El evangelio de vuestra salvación, porque de esto depende para ser salvos o no. Y habiendo creído, debemos de creer sin dudar. ¿Qué dice más adelante? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No se trata de si hago buenas obras, que si soy buena persona. Se trata de fe, de creer en la obra de Cristo Jesús. Ese es el evangelio verdadero del cual habla en Efesios 1:13. ¿Y qué más pasó en la cruz? Vamos a Colosenses 2:13 y 15. Escuchen. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto pasó en la cruz. ¡Qué gran noticia, querida iglesia! La cruz no fue nunca una derrota. Fue una victoria de Jesús, que desarmó a los poderes del infierno, los exhibió públicamente y los venció. Satanás perdió su poder sobre ti. El pecado perdió su dominio sobre ti.
Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos. Somos libres por la sangre de Cristo. Dios puso en Él los pecados de todo el mundo. ¿En dónde? En la cruz, donde Cristo estaba allí crucificado. Para que todos seamos perdonados. Eso hizo. Cuando Jesús murió en la cruz, en lo natural, en lo exterior, fue una crucifixión más que los romanos lo hacían, porque los romanos practicaban así con los delincuentes, con los ladrones, con los peores. Eso pasó, pero en lo espiritual Jesús estaba derrotando a todas las fuerzas del pecado de maldad en ese momento. Isaías 53, del 4 al 6, escuche lo que dice, esto es poderosísimo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿En quién dice que cargó sus pecados? En su Hijo. Isaías 53 es uno de los pasajes más poderosos de toda la Escritura, porque aquí se abre una ventana al corazón del Evangelio. Esto ya estaba dicho. Simplemente cuando Cristo estaba en la cruz estaba cumpliendo todo esto. Porque ahí es cuando nos muestra al Mesías cargando con lo que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Y aquí no vemos solamente el dolor físico que estaba pasando Jesús, sino el peso espiritual de nuestros pecados sobre Él. Eso estaba pasando. Y aquí se profetiza la cruz, es decir, el verdadero evangelio que debemos creer y entender. Y aquí suceden dos grandes acontecimientos invisibles en la cruz, que eso no se lo podía mirar, que solamente se lo puede conocer y creer por medio de nuestra fe. Porque todo lo que pasó durante el trayecto de Jesús cuando iba al Calvario era visible. Y es lo que relatan los 4 evangelios. Pero en las epístolas de Pablo nos habla de lo invisible, lo que solamente podemos ver y creer con nuestra fe. Se habla de dos grandes acontecimientos invisibles de la cruz. El desgarro de la unidad divina sucede, y del derramamiento de la justicia y la ira de Dios sobre un inocente. Eso sucede. La separación de Cristo con su Padre y con el Espíritu Santo, y del derramamiento de la justicia y la ira de Dios sobre un inocente. Porque todos sabemos que Jesucristo fue inocente, sin pecado, sin culpa. Todo lo que le juzgaron a Él o lo acusaban fue falso de falsedades. En los versículos 4 y 5 de Isaías 53, dice que el Mesías fue herido y abatido por Dios, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fue castigado por Dios mismo. Es lo que está diciendo Isaías. Y en el verso 6 dice que Jehová descargó sobre Él los pecados de todos nosotros. Eso estaba pasando en el momento que Cristo estaba en la cruz. El Padre estaba descargando toda su ira y todos nuestros pecados sobre Él. Muchas personas solo conocen la parte visible, como ya les dije, lo que pasó durante el trayecto.
pero no conocen la parte invisible del Calvario. Porque conocer y creer en lo que sucedió en la cruz solo es por fe. Por fe, nada más. Entonces, ¿cuál es el mensaje invisible de la cruz detrás de la crucifixión? En la cruz, el Padre descarga su ira sobre su Hijo para hacer justicia de nuestras injusticias. ¿Podemos entender eso? Eso es lo invisible que debemos de creer. Y Jesús cargó nuestros pecados. El Padre descarga en su Hijo, que lo amaba tanto, todas las injusticias que nosotros habíamos cometido. Lo carga con todo eso, hermanos. Y no solo eso, sino nuestros pecados. Y eso no se podía ver físicamente. Pero en la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad. Eso pasó en la cruz. Tomó los pecados tuyos, míos y de todos. Por eso digo, eso no se puede ver, pero sí se puede creer. Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca tuvo pecado él, pero el Padre lo hizo pecado a Jesús por nosotros. Y aquí algo pasó. Cuando estaba pasando todo esto, en los evangelios habla que Jesús clamó o gritó. Y creo que todos hemos escuchado esas palabras que dicen: ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y realmente en ese momento Cristo estaba mostrando el peso real del pecado sobre él. ¿Qué estaba pasando? Y fue el momento más oscuro de la cruz, cuando el Salvador cargó toda su culpa por nosotros. El Padre lo trató a su Hijo como que si fuera culpable, para que los culpables pudiéramos ser tratados como justos, o sea, nosotros. Tremendo. Por eso, para los que no creen, esto es locura. ¿Qué es eso? No entienden. Pero nosotros sí entendemos y creemos, y gracias a Dios estamos aquí. Por eso cuando celebramos la Santa Cena, eso recordamos. ¿Y qué dice el Señor? Hacer esto en conmemoración mía. Hermanos, en ese momento en la cruz, el Padre Eterno, cuando Jesús estaba cargando con nuestros pecados y el Padre había puesto sobre él toda su ira, en ese momento sucede algo, ¿cómo les digo? Algo tan oscuro, algo tan triste, porque el Padre rompe relación eterna con su Hijo eterno, porque nunca antes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se habían separado, nunca. Y Jesús, ¿por qué clama? Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sufrió mucho en la cruz, pero nunca se quejó de eso. Pero cuando él se sintió solo por el pecado que caía sobre él, él sintió la soledad y era como que si algo se desprendía de lo más profundo de él. Y eso sí le dolió. El Padre rompe relación con su Hijo por primera vez en toda la historia eterna. Y es el único instante de abandono del Hijo en el Calvario.
Es decir, se produce una separación. Nunca antes había sucedido esto. Se produce en el Calvario una ruptura de la relación perfecta y amorosa de la unidad divina que se rompe en un instante. Era como que se estaba desprendiendo de algo de ellos. Yo me imagino que el padre también sintió tanto dolor, angustia, ver a su hijo sufriendo por nosotros. Todo eso estaba pasando. Las tres personas de la divinidad estaban siendo separadas por causa del perverso y delincuente pecador que somos nosotros. Ellos rompen relación por salvar al hombre. Ese es sacrificio. Y hay de aquella persona que no cree en esto. Eso es tremendo. Hay de aquella persona que se resiste a creer. El juicio de Dios cayó sobre él en lugar de nosotros. Jesús no solamente llevó nuestros pecados, sino también el castigo que merecíamos cada uno de nosotros. Ese llevó. Por eso en Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios mismo lo estaba castigando al Hijo. Y todo por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces en la cruz vemos a un padre descargando su ira sobre su hijo inocente. ¿Para qué? Para que no sea descargado sobre nosotros la ira de Dios, que era para los hijos de la desobediencia. La ira era para los hijos de la desobediencia. Como dice Juan, ahora cae sobre Cristo. Cuando nosotros creemos en todo esto, Dios nos declara justos, inocentes, libres de culpa, cuando creemos. Si alguien no cree, lo siento mucho. Por eso la importancia de creer en este mensaje de la cruz. Y es lo que resalta a Pablo, que él fue enviado para predicar el evangelio de la cruz, porque esto es lo que realmente salva. ¿Qué más? Se efectuó un intercambio divino. En lo espiritual ocurrió un intercambio. Jesús recibió lo que nosotros merecíamos, que era castigo, muerte, separación de Dios. Eso nos merecíamos nosotros. Y Cristo lo recibió él. Y a cambio nosotros recibimos lo que él merecía: justicia, vida eterna, reconciliación. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo lo hizo por nosotros. Todo por amor. Hermanos, la cruz es la solución al problema del hombre con Dios. ¿Cómo Dios, siendo un juez justo, santo, puede perdonar a un hombre injusto o a un pecador? ¿Saben cómo lo resuelve? Pues resuelve el problema en la cruz, descargando en su Hijo todo aquello que le correspondía al hombre por causa del pecado. Ahí lo resuelve. Es decir, muerte, castigo y separación de Dios. Y es lo que sintió Jesús cuando estaba a punto de morir. Y él clamó, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en la cruz se hace esa justicia, hermanos. Y cuando nosotros nos apropiamos por la fe y al oír de esa justicia,
entonces quedamos libres de la justicia eterna. Cuando creemos firmemente y no dudamos. Y era necesario, hermano, que Jesús muera. La causa de la muerte de Jesús, hermano, era tan necesaria. Tuvo que derramar su sangre y morir y hacer justicia por nuestra injusticia, para que todo aquel que en Él crea reciba el perdón de todos los pecados y de otros beneficios. Eso hizo nuestro Señor. Eso hizo Jesús. Y muchos no entienden. Y todavía siguen creyendo que por las buenas obras que hacen van a ser salvos. Se abrió el camino a la reconciliación con Dios. Cuando Jesús muere, esto sucede. Se abrió el camino a la reconciliación con Dios. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. Marcos 15:37. Lo cual visiblemente representó lo que espiritualmente sucedió. Entonces ya no hay separación entre Dios y el hombre, porque en aquel tiempo había un velo que nos separaba entre Dios y el hombre. En ese momento, cuando Cristo murió, se rasgó el velo en dos partes. Y ahora tenemos acceso al Padre, todos los que creemos en esto. Amén. Eso pasó. No es solamente que Cristo murió en la cruz, lo sacrificaron, los romanos lo mataron, no. Todo eso que estoy diciendo sucedió. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos justificó ante el Padre. Y ahora sí podemos decir, tenemos paz para con Dios. Ya no somos culpables. Sintámonos alegres, bendecidos por Dios. No cualquier persona cree esto. Tenemos el privilegio, el honor, de que por medio del mensaje del Evangelio de la cruz, nosotros, y por obra del Espíritu Santo, hemos creído en esta palabra. Y ahora sí podemos decir, somos hijos de Dios. Ese amor no es emocional. El amor de Dios no es emocional. Es sacrificial. Y no depende de ti. Nace de Él. Por eso yo les decía, ninguna persona puede dar su hijo por alguien, solo Dios. Y eso es lo que pasó hace 2000 años. Y es lo que estamos celebrando y recordando, lo que pasó. Pues cuando sucedió esto, cambió. Todo aquello que se había perdido, lo hemos recuperado por medio de Cristo Jesús. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora ya no lo estamos. No podíamos llegar al Padre, ahora ya lo podemos por medio de Cristo Jesús. Resumiendo, lo invisible que sucedió en la cruz y en lo cual debemos de creer para ser salvos es que Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado y recibió nuestro castigo para que al creer en Él seamos hechos justos delante de Dios. En resumen, esa es la fe que nos salva, no nuestras obras. Si tú crees en eso, considérate un hijo, una hija de Dios. Cuando creemos en eso, viene el Espíritu Santo y nos sella. Y nunca más vamos a perder la salvación. Poderoso es el Evangelio. Hermanos, no despreciemos eso. No despreciemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros hace muchísimos años.
Seamos fieles con Él. Tengamos corazones dispuestos a conocer más de Él, a recibir más de Él. No necesitamos más, solo de Él. Todo esto sucedió en la cruz. Y todo esto que no se ha visto visiblemente es tan real. Y en realidad, todo esto que hemos hablado al final es para nuestra salvación. Por eso estamos aquí, querida iglesia. Ponte de pie, querida iglesia. Me quiero concluir con esto. Escuchen. Nosotros hoy, por la fe en su palabra, podemos comprender lo que sucedió verdaderamente en la cruz. En el Evangelio de la cruz consiste en reconocer dos noticias y obedecer dos condiciones. Escuchen bien. Hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por lo que hace y por lo que es. Y enfrente tiene un Dios justo y santo que tiene que hacer justicia. La buena noticia es que la justicia de Dios ya cayó sobre el Hijo. Y la resurrección le da vida a esta noticia. ¿Lo creen? Y las dos condiciones que tú tienes que obedecer o que tenemos que obedecer son arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en las dos noticias. En creer que tú eres malo, malvado, y en creer que en la cruz Dios descargó su justicia por tus injusticias. Amén, hermanos. Amén. Ese es el mensaje de la cruz. Es el evangelio de vuestra salvación. Ese es el evangelio de verdad que dice en Efesios 1:13. No es cualquier evangelio que te motivan, que te dicen, convierte a Cristo y todo te irá bien. Él te va a solucionar los problemas. Y mucha gente quiere escuchar eso. Es más, mucha gente busca a esos predicadores porque dicen, yo cuando escucho a tal o cual predicador, me consuela, dice, me anima. Lo distorsionan el mensaje. Por eso decía Pablo, él no utiliza ni palabras bonitas para agradar a los oídos. Tengan cuidado, queridos hermanos. Esa es la verdad. Oremos.